¿No? ¿Ya, hermano? Ya voy a grabar, ya estoy grabando, hermano. Vamos a ver el capítulo 21 y parte del 22 de Levítico. Habla de los sacerdotes perfectos en la primera parte. Estas leyes, hermanos, conciernen al comportamiento de los sacerdotes en relación al duelo por los muertos, el matrimonio y la conducta en relaciones familiares. Dios, ¿no es cierto?, les tiene bien clara cuáles son las disposiciones para los sacerdotes, conducta de los sacerdotes. En el campamento de Israel, una persona se contaminaba si tocaba un cadáver o incluso si entraba en una casa donde había un cadáver. Números capítulo 19, versículo 1 al 22 nos dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio. Al séptimo día, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo. Será y su inmundicia será sobre él. Bueno, aquí nos habla sobre los cadáveres, ¿no es cierto?, sobre los muertos en los hogares, ¿ya? En los hogares. Entonces, la ley de purificación, ¿no es cierto?, sobre todo para los sacerdotes, es bien estricta. Dice que es la ley cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que esté en ella, dice que será inmundo por 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada, también será inmundo. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y el séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. El que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre el agua de la purificación, por lo tanto es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, a contaminarse por miembros de su familia inmediata, pero no por otros parientes o amigos. Ningún judío, hermano, debía seguir las prácticas del duelo pagano, ¿ya? En Deuteronomios 14:1 nos dice, hijos, soy de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, ¿ya? El pueblo de Israel tenía la costumbre, ¿no es cierto?, de cortarse el cabello a ras, ¿no es cierto?, cuando alguien moría de su familia. La razón para estas leyes aparece en los versículos 6 y 8. Los sacerdotes ofrecen los sacrificios a Dios
y han sido apartados para él. No son para ofrecerle sacrificios, ¿no es cierto?, a los muertos ni para otra cosa, son solamente para ofrecerle sacrificios a Dios. Y para eso Dios los apartó. ¿Ya? Ningún sacerdote debía casarse con una prostituta ni divorciada, porque esto podía introducir el latigo sacerdotal, hijos no engendrados por un hombre de la tribu de Leví. ¿Ya? Era para que no entrara un hijo, ¿no es cierto?, de un hombre que no fuera engendrado por un hombre de la tribu de Leví. A ninguna hija de un sacerdote debía permitírsele vivir si se había involucrado en inmoralidad. Génesis 38:24 nos habla. Se dio que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. A ese extremo llegaba, hermano, la seriedad de estos pecados. La conducta de los sumos sacerdotes, debido a su unción y posición delante de Dios, ¿no es cierto?, se esperaba que el sumo sacerdote fuera aún más ejemplar que los sacerdotes ordinarios. Dios siempre espera más de los líderes, hermano. El sumo sacerdote no podía contaminarse, ni siquiera por sus padres, ni podía mostrar las señales normales de luto. El versículo 11 nos enseña que el sumo sacerdote vivía en el tabernáculo. Números 3:38 nos habla, nos dice: los que acamparán delante del tabernáculo, al oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este, será Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda, ¿no es cierto?, tenían que guardar del santuario, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Nos dice que su tienda estaba levantada al lado oriente del tabernáculo, hermano. Y este versículo instruye al sumo sacerdote a estar siempre de turno, ¿ya? Nunca tiene libre, él está siempre de turno. Y a no dejar el recinto del tabernáculo ni siquiera por un funeral. Si se le muere a alguien, él no puede abandonar el tabernáculo, tiene que estar siempre de guardia en el tabernáculo. Además debía casarse con una virgen para asegurar a la nación que el próximo sumo sacerdote era en realidad su hijo. Era de estricto, pero Dios tomaba todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para que sus sacerdotes estuvieran libres de pecado, libres de contaminación. Las características de los sacerdotes. Tanto los sacerdotes en el altar como los sacrificios sobre el altar debían de ser sin talla, o sea, sin mancha, sin defecto, ¿ya? Aún cuando no sabemos a ciencia cierta cuáles defectos se indican por algunos de estos términos. Es claro, ¿no es cierto?, que Dios quería que sus ministros fueran perfectos físicamente. De nuevo, hermano, esto magnifica las perfecciones de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ¿ya? Esto magnifica la perfección de Cristo. Por cierto, que el Señor no incluye perfección física como un requisito para el ministerio actual, hermano. Él no requirió una perfección física, sino que solamente la perfección espiritual. Y la perfección física también tiene, me la imagino que tiene que haber sido perfecta, ¿ya? En primera de Timoteo 3, el énfasis está en la madurez espiritual y moral. Porque Pablo tenía un aguijón en la carne que inclusive le capacitó más para servir. No lo imposibilitó,
sino que lo capacitó más para servir. Pero estamos hablando en tiempos diferentes. Estamos hablando del tiempo del judío y estamos hablando después de la muerte de Cristo con Pablo. Las regulaciones para los sacerdotes. Los sacerdotes debían tratar con respeto las cosas santas de Dios, manteniéndose libres de contaminación. Qué tragedia si el santo siervo de Dios contamina todo lo que toca debido a su contaminación. Si entra contaminado al tabernáculo, imagínense lo que pasaba con todo lo que tocara dentro del tabernáculo. Fíjense que Mateo 23, versículos del 25 al 28 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es Cristo hablándole, ¿no es cierto?, a los fariseos. Y en la actualidad, hermanos, quedan muchos fariseos. Tenemos que hacernos permanentemente un autoexamen. No estaremos dentro de estos fariseos. Y continuamos. Moisés repitió algunas de las causas de la contaminación que ya había explicado en detalle en los capítulos anteriores. ¿Ya? Repite: la lepra, la úlcera purulenta. El sacerdote que ministraba con presunción mientras estaba impuro corría, hermanos, peligro de muerte. ¿Ya? Si lo descubrían que entraba impuro al tabernáculo, era muerto. Además de evitar, hermanos, las cosas inmundas, los sacerdotes debían ser cuidadosos respecto a cómo servían las cosas santas. Solo ellos podían comer de las porciones que se tomaban de las ofrendas vegetales. De las ofrendas por el pecado y las ofrendas por las transgresiones, pero los miembros de la familia del sacerdote podían participar y comer de las demás ofrendas, ¿ya?, que no fueran por las que nombramos, las vegetales y las del pecado, pero podían participar de las demás ofrendas. Las personas debían ser un miembro de la familia por nacimiento o compra. La hija que se casaba con alguien que no era sacerdote quedaba excluida de cualquiera de las comidas. Cualquiera que comía involuntariamente del alimento santo debía pagar una multa. Vamos a hablar una vez más de los sacrificios perfectos. Dios siempre, hermano, merece lo mejor de lo mejor. Y no debemos atrevernos a traerle, a ofrecerle algo defectuoso. Fíjese que en Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En Malaquías 2:9 nos dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, que en la ley hacéis acepción de personas. La sangre de un sacrificio defectuoso nunca podía agradar a Dios, ni expiar el pecado.
Incluso más, estos sacrificios eran tipos del Señor Jesucristo. Eran tipos, no podían agradar a nadie. Y Él es el sacrificio perfecto. En Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso nos habla Jesús. En Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ofrecer a Dios sacrificios defectuosos era y es profanar su nombre. Las leyes relativas a la matanza de estos sacrificios muestran la ternura de Dios hacia los animales. Habla de que no separará la cría demasiado pronto de la madre. Dios también se preocupó, hermano, de las aves. En Deuteronomio 22, del 6 al 7 nos dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Y también sentía lo mismo por los árboles, por la vegetación. Deuteronomio 20, 19 al 20 nos habla. Entonces haréis a él como él pensó hacer a sus hermanos, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El capítulo cierra, hermanos, con un recordatorio de Dios de la razón que debe motivar a su pueblo a sacrificar. Él es el Señor que los ha apartado como su pueblo. Él los apartó como su pueblo. Lo que pasa con la iglesia son los los apartados del mundo para servir a Cristo. Él, los libros de la esclavitud de Egipto, y estos son sus mandamientos. Los creyentes de hoy no traemos sacrificios de animales a Dios, porque todo el sistema concluyó en la cruz, hermano. Pero si le presentamos nuestros cuerpos, como dice Romanos 12, versículo 1, 2, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las personas que hemos ganado para Cristo, eso hay que presentárselo al Señor. Romanos 15, 16. Dice que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, hermano. ¿Ya? Más nuestras alabanzas. En Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de la alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, nuestras buenas obras, un corazón quebrantado y nuestras oraciones. Es lo que el Señor quiere que le presentemos, hermano. Puesto que nada que le ofrecemos es perfecto, debemos ofrecer nuestros sacrificios por medio de Jesucristo, para que puedan
ser aceptos a Él. En primera de Pedro, hermano, 2:5 nos habla. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Jesucristo nos dejó un camino. Yo soy el camino, ese es el camino para llegar al Padre. Hermano, espero que esta parte del Levítico, ¿no es cierto?, que nos habla en parte de Cristo, los sacrificios anteriores que nos vienen mostrando, ¿no es cierto?, el sacrificio que va a ofrecer Cristo por nuestros pecados para que podamos ser salvos. El Levítico nos muestra el sacrificio de Cristo en toda su extensión. Es el libro de la Biblia que más nos ha mostrado a Cristo. El camino que Cristo va a tener que seguir para llegar al sacrificio perfecto. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animal, porque Él lo hizo de una vez y para siempre. Hermano, si alguien tiene algo que aportar o decir,